Un error enorme por parte del gobierno de José Antonio Kast que le ha generado un enorme bochorno y un atraso en una de sus reformas esenciales. Eso es lo que hemos visto con el anuncio de realmente unas pocas horas de que se iba a suspender temporalmente la discusión de la reforma importante en temas económicos de este gobierno, ya que se dieron cuenta que en las últimas de las comisiones, la última etapa, en la comisión mixta, no tendrían los votos para aprobarlo. Sumado también al anuncio en las últimas horas y que ha generado furia en la derecha, especialmente en la UDI y en el Partido Nacional Libertario, de que ya no se va a impulsar y se va a bloquear incluso la idea de juzgar como adultos a menores de edad que están actualmente participando en delitos de alta gama, muchas veces controlados, si es que no reclutados, por grupos criminales y narcos, lo que ha colocado a este gobierno como aquel que está poniendo sanciones menos duras de lo posible y que esto ya genera molestia no solo en la derecha, sino también incluso en la centroizquierda, que está dispuesta, y lo mencionan, a aprobar la idea de que se les juzgara como adultos a estos adolescentes, pero que ahora el gobierno dice que no. Minuto habla el biministro Alvarado en el podio. Escuchemos lo que dice. Cámara de Diputados, el informe de la comisión mixta y la votación en el Senado a petición de la bancada de la UDI, haciendo uso del reglamento de la corporación, solicitó postergar la votación al regreso de la semana distrital, a lo cual en consulta el gobierno que debía retirar la urgencia. Así se hizo y la votación se va a generar el día que se reinicie la actividad legislativa en el mes de agosto, que es el día 4. Sí, ojo que no solamente exitosa por la rapidez de la tramitación, sino que por la aprobación de articulados súper complejos como es la invariabilidad tributaria, ¿no es cierto? Y esta especie de devolución de compensación a las inversiones cuando no son aprobados dentro del sistema de impacto ambiental. Entonces me refería a contenido y a forma. ¿Pero ha Y faltado diálogo, efectivamente, cree usted? yo creo que no ha habido diálogo fluido, bueno, en la Cámara de Diputados y en el Senado. No solamente yo lo atribuyo a una postura del gobierno, porque yo se lo decía al principio, hay contenidos de esa mega reforma que ideológicamente no te vas a poder poner de acuerdo entre las izquierdas, las derechas y el Ejecutivo. Y por lo tanto tienes que apelar a los votos que son propios y lograr negociar para tener los que te faltan, sobre todo en la Cámara de Diputados, como fue con el PDG, aquellas medidas que salen, digamos, más fuera de la esfera ideológica, terminan siendo más prácticas o pragmáticas, en este caso para el partido de la gente. Lo preocupante del día de ayer es que teniendo la mayoría en el Senado y habiéndose aprobado en la Cámara de Diputados, que es la parte que uno pudiese decir más compleja, los propios tuyos o votos tuyos no estaban, no se aprueba por la falta de un voto finalmente. Y ahí tú nunca, pues yo no estoy diciendo que haya sucedido porque no estaba en esa discusión, pero tú nunca puedes dar por sentado que los tuyos siempre van a estar. Hay circunstancias propias, como la que ha pasado en la región de Coquimbo, que tus votos, estoy hablando de Sergio Gaona, Matías Walker, no pueden sino defender los intereses de su región, sobre todo cuando enfrentan a poco tiempo más Ya, reelección claro. senatorial. Sí, claro. Ya, y en ese Y sentido quiero ahí hacer... el Sí, gobierno, termine. La escucho. sí, y ahí el gobierno, habiendo conseguido una tramitación mucho más rápida, que finalmente que en el mismo día pasaran de la mixta a la aprobación en sala de la Cámara y la aprobación en el Senado, ¿no es cierto? No logra contar con ese voto que hoy día podría permitir, independiente del Tribunal Constitucional, Mm, independiente de los vetos ujú. presidenciales, que hoy día tuviesen despachado el proyecto finalmente total, como era la intención del Ejecutivo en la voz del ministro de Hacienda. Es una situación bien curiosa que se da en varios ámbitos, porque ¿cómo puede ser que el gobierno está impulsando esta reforma rápida, tema económico, que tiene todo el sentido del mundo? Porque mientras antes se haga, antes se van a sentir los efectos de reducción de impuestos, de burocracia, etcétera, pero no se dieron cuenta que no tenían los votos. Ahora se para el impulso victorioso que tenían y esto se dilata hasta agosto, que vamos a ver qué ocurre. Al mismo tiempo, saben que esto no es por bloqueo per se de la izquierda, es porque dentro de la coalición del mismo oficialismo había gente descolgada que no quería aprobar el proyecto y están pidiendo ahora subsidios, beneficios, otro tipo de estructuras con tal de que se pueda aprobar este proyecto económico. Ahí está la mala influencia de Chile Vamos y los sectores aliados a Chile Vamos, amarillos, demócratas, etcétera, que como siempre les generan un problema enorme a la administración
oposición y que muestra que no dieron nunca aliarse con ellos. Es una gran problemática. Pero al mismo tiempo, lo que estamos observando es que está haciendo una serie de decisiones el gobierno de José Antonio Kast que son poco comprensibles y que también van a generar un efecto de molestia comprensiblemente a nivel ciudadano. Una de ellas tiene que ver en temas de seguridad, porque el gobierno echó atrás en las últimas horas a la idea de juzgar a los adolescentes como adultos por delitos de extrema gravedad. Asesinato, abusos sexuales, violaciones, el caso de vínculos con el narcotráfico, robos con intimidación, justamente masacres que se hacen, otro tipo de hechos que sean justamente de carácter tortuoso con respecto a las personas. Y esto habría permitido que aquellos que tengan 16 o 17 años se les juzgue como adultos dependiendo del delito. Ahora, ¿qué pasa? Que esto era un proyecto apoyado no solo por sectores de la derecha, sino también por parte de la centroizquierda, donde incluso el PPD dijo que iban a apoyar esta propuesta y no entendían por qué se tiró para atrás. Y por lo mismo, el hecho de que se retirara ha generado una furia enorme en distintos partidos, particularmente la UDI, el PPD, pero también el Partido Nacional Libertario, que advirtió que no iban a apoyar ningún tipo de reforma si no se aprobaba con esta normativa. El gobierno no puede retroceder en materia de seguridad. Cuando llega el momento de tomar decisiones difíciles, no puede acomodarse políticamente antes de enfrentar con firmeza la delincuencia. Esa falta de convicción le hace daño al país. Si el ministro vuelve a la Cámara con un proyecto rebajado y renunciando a las medidas que él mismo defendió hace pocos días, que no cuente con los votos del Partido Nacional Libertario. Nosotros no estamos disponibles para seguir validando reformas tibias cuando los chilenos exigen decisiones firmes contra el crimen. En seguridad no se puede gobernar según las encuestas ni las presiones de algunos alcaldes. Se gobierna con convicción y si el gobierno quiere renunciar a ella, que no espere, que nosotros renunciemos a la nuestra. Ha sido un pésimo manejo político, ha sido una situación bien curiosa, cuesta entender qué es lo que están haciendo. Si ellos tenían ya los votos, no solo de la derecha en su conjunto, que tiene casi el 50%, sino también de la centroizquierda, uno pregunta, ok, ¿por qué estás tirándote para atrás? Si toda la centroizquierda puede apoyarte y al mismo tiempo tienes a la derecha, tienes amplio margen para aprobar una normativa de seguridad. Pero ¿qué es lo que ocurre? Es muy probable que haya habido negociaciones internas, presiones, y el gobierno de José Antonio Kast cada vez da más pasos hacia atrás en varios elementos de aquello que decía defender y se empieza a parecer cada vez más a Piñera, que ahora muchos lo idealizan, pero para aquellos que no lo recuerden, él generaba mucha molestia, mucha furia por lo ambiguo que era muchas veces al defender cosas, como también por cómo terminaba siendo cómplice de las políticas tanto económicas como de seguridad de la administración anterior de izquierda, que en ese caso era de Bachelet. Y con Kast, aunque no ha llegado a eso exactamente en temas económicos, sí en temas de seguridad y en temas de organización ciudadana, hemos visto que constantemente cede ante sectores de izquierda más dura, ni siquiera moderados, y eso es inaceptable. Esto va a terminar llevando a que el gobierno actual sea un fracaso, se le bloqueen sus propuestas de manera constitucional, como también eventualmente a través de presiones políticas, y que incluso si llega a haber un apoyo de la centroizquierda, no se aprueba aprobar nada por la falta de consistencia del gobierno al momento de defender este tipo de ideas. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece toda esta situación bastante grave de derrotas del gobierno, como también de jugadas políticas a lo menos cuestionables? ¿Por qué creen que lo hacen? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que pueden recomendar noticias tanto de Chile como de otros países del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.